¿Cómo era lo de la cara oculta de la luna? Es una de las frases de la parte final de la película, Sí. que nunca he sabido interpretar. ¿Qué dice? Que es que no, yo no me he quedado Si con en esa la cara frase. oculta de la luna todo está listo, todo está preparado, vengan las 5 notas. Yo siempre lo he interpretado como que era el equipo que tenía que encargarse de estar detrás vigilando de que todo estuviera bien. No, pero es la cara oculta de la luna, y la cara oculta de la luna siempre ha sido un misterio. Las Claro. misiones espaciales no tenían allí Sí, ninguna tendrá que relevancia. ver con el misterio, ¿no? Tendrá que ver con... Bueno, hay varias frases como aquella de Einstein tenía razón, decía seguramente Einstein era uno de ellos. Era ¿no? uno de ellos. Sí, esta ese momento es Pero maravilloso. ahí se había fumado algo el señor, ¿no? A lo mejor. ¿Por qué no? Está en el espíritu de la película. O sea, el espíritu de la película es un espíritu mágico. Yo Mira, creo hay que no. tantas cosas en esta película porque, a diferencia de otras películas de marcianos, digamos, por ejemplo, Ultimátum a la Tierra de Robert Wise del año 51, que son maravillosas, esta lo que hace es recoger lo que estaba en el ambiente en la vida real, ahí fuera. O sea, los grandes clásicos del misterio, por ejemplo, la desaparición del vuelo 19, ese es el punto de partida del mito del Triángulo de las Bermudas. Y lo recoge inmediatamente, sin mencionar nunca el Triángulo de las Bermudas, Spielberg como el alma de la película, ¿no? A mí me parece que es un acierto brutal. Claro, sí, porque es una recopilación de todo lo que... Bueno, esto tú puedes contarnos millones de cosas, ¿no? Cada Pero de todo historia. lo que era el fenómeno ovni en aquel momento, ¿no? Los avistamientos, las quedadas para los avistamientos. Prácticamente están todos los grandes clásicos de lo que realmente sí estaba pasando entre los creyentes. Mira, ¿no? en 1974, esto le va a gustar mucho a Juan, se publica un libro que es El Triángulo de las Bermudas de Charles Berlitz, que se Sí. convierte en un fenómeno mundial. O sea, se venden como 40 millones de ejemplares en todo el mundo, una barbaridad para aquel tiempo. Y ahí el libro empezaba precisamente con la desaparición el 5 de diciembre de 1945 de 5 torpederos Avenger en un vuelo rutinario, un día soleado, cerca de Fort Lauderdale, en Florida. El jefe de aquella misión se llamaba Frank Taylor, que lo vemos al final de la película. Así. Bueno. A ellos olvídalos. Vale. Cuéntamelo a mí, que es el que me interesa. Bien. Han venido gratis, no se merecen tu mirada. Estupendo. Pues esa historia dio la vuelta al mundo porque desencadenó la mayor operación de rescate náutico después del final de la Segunda Guerra Mundial. Claro, es que además estamos hablando de una época en la que precisamente todo el ejército norteamericano estaba Está movilizado. arriba, ¿no? Juan, en te has quitado la alerta. chaqueta y todo, ¿no? Como diciendo la que voy a liar, ¿no? Juan, te has remangado, ¿no? Pues eso es en el año 45. 2 años después empieza el fenómeno OVNI, empieza la historia de los platillos volantes, ¿no? Con el avistamiento un 24 de junio de 1947 de 9 discos luminosos en la frontera entre Estados Unidos y Canadá, vistos por un piloto civil que les da el nombre de, bueno, volaban como platillos, decía saucers, rebotando sobre la superficie de un lago, ¿no? Como el que tira un... Como hacer un la ripio. rana en un río. Exacto, el que tira un ripio encima de un lago. Yo lo bordo, Decía que se las ranas desplazaban en los así. ríos las bordo. Yo nunca hay he que coger sabido. la piedra, hay que coger una piedra muy finita. Pero muy finita. o sea, eso o una nave extraterrestre que te lo haga. Yo Lo hacían cogía, así, claro. yo cogía la piedra y la tiraba y hacía plom. Bueno, Y entonces sí, luego me dijeron que te tenía que enseñar tu padre para botarla. Es que no era una piedra cual... Claro, Claro. Y ya, pues... es que no era una piedra cualquiera la que se tenía que utilizar, había que elegir una. Claro, muy había que buena. elegir Claro. mucho. Y tú con las ranas, pues ni la prueba de la rana ni lo de tu padre enseñándote a hacer la rana. Al final no has podido con Pero esas fijaos, cosas. no has ¿vosotros podido. acordáis de ese momento de encuentros en el que están todos los que han visto ovnis reunidos con la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y Sí. les intentan convencer que, bueno, que total, aquello no ha pasado? Bueno, eso, por ejemplo, ese minuto y pico de discusión está sacado de las reuniones que tuvieron en los años finales de los 60, inicios de los 70, los miembros de la Fuerza Aérea que encargaron a la Universidad de Colorado que desprestigiara el tema OVNI. Es el Querían famoso... bajar el, Sí. el Y hype. No me hagáis que chiste había. con lo que voy a decir. Hicieron como un A ver. think tank entonces, ¿no? Sí, hicieron un think tank y no me hagáis chiste con lo que voy a decir, porque No prometo doctor, nada, Javier. no, perdonad, el doctor al que encargaron que desprestigiara el fenómeno OVNI y al que le pagaron $900.000 de la época, Claro, de los antiguos de dólares. los antiguos dólares, se llamaba Edward Condon. Edward Condon, y Edward quieres que no Condon. hagamos ningún chiste, No. ¿verdad? El Comité Condon en el año 69 se llamaba así.
Me estás buscando la boca, Ya, Javier. ya, ya. Con el Condon. Pero es que se llamaba así. El Comité Condon dijo que el de los casi 12.000 casos de ovnis que había investigado el ejército norteamericano, Sí. aproximadamente solo 700 no tenían explicación de momento. Ya. Todos los demás sí. Y fue el intento mayor por, bueno, desprestigiar el tema. Pero ¿sabéis por qué lo querían desprestigiar? Ahora lo sabemos. Por culpa de Orson Welles. Por culpa de Orson Welles, de la famosa Guerra de los Mundos de Porque en Orson el año Welles. 38, con la emisión famosa de la radio, se dieron cuenta de que al público medio americano se le podía manipular de manera muy fácil y crearle un terror, en fin, que los neutralizara. Gratuito, ¿no? Gratuito y que los neutralizara. Y Sí, Orson pensaban- Welles lo que hizo fue Eso adaptar la novela de H.G. Wells a Eso es. a la radio y mucha gente se creyó que de verdad estaba viendo una invasión ovni, ¿no? Entonces, Claro, Eso los es, otros claro. que llegaron a mitad de emisión y de repente empiezan a escuchar que les están invadiendo los alienígenas y se produce un terrible caos en todo el mundo. Y ellos ¿no? pensaban que los soviéticos podrían utilizar propaganda vinculada a los platillos volantes y a una hipotética invasión para crear terror y poder ellos después hacer lo que quisieran dentro del territorio americano. Era inteligente y la paranoico. estrategia estaba y muy guay. paranoico. Para mí el problema es el nombre. Quiero decir, que Volvemos, claro, ¿no? porque Ya, el es que se Comité llama Pero Condon. otra vez vuelves con ¿Y eso. quién ha dicho esto? El Comité Condon. Pues a mí me parece que no es. Pero, que a no ver, hay una. te lo explico. Condon no hay es, un es un respaldo. apellido tremendamente común. Si yo en que- vez del premio Planeta doy el premio Carraca, por ejemplo, ¿sabes? Pues no tiene el mismo peso. Pero Esas es un palabras apellido son muy importantes, común eso es en los verdad. Estados Unidos. Y de hecho, uno de tus directores favoritos, que es Bill Condon, no le vas haciendo chistecitos por ahí. Como que no, yo me pongo sus películas para reírme nada más. La ha hecho Bill Condon. Sí, y me muero de risa. Y luego una cosa muy interesante también de Encuentros en la tercera fase es que Spielberg, cuando construye esta historia, ya era un ufólogo. Él quería ser ufólogo, quería ser investigador de ovnis, ¿no? Y todos los tópicos del tema que no eran tampoco vox populi, pero sí que estaban entre los especialistas, están en la película. Por ejemplo, esta historia de los apagones que aparece al principio, esto es muy típico de los primeros casos de ovni. Siempre estaba asociado con apagones, con fallos del sistema eléctrico, ¿no? Luego, por ejemplo, la construcción de los personajes tiene muchos guiños. Truffaut... Antes de que vayamos con eso, Vale. es que Cuidado, lo paras todo. claro, porque Tiene es que ser súper importante lo que vas a decir, porque esto estaba guay. O sea, Estaba guay. No, no quiero con esto generar un hype suficiente como para que ahora cuando lo digas todo el mundo piense poner para tanto, No, pero no. tiene que ser algo brutal. Es que Adelante. ha hecho una cosa, Javier, que a mí me apasiona. Es que esta es la película normativa del tema, del tema ovni. O sea, es de repente lo que es el blueprint, ¿cómo sería en castellano? Blueprint. El esquema narrativo básico de entendimiento de cómo funciona el fenómeno ovni. O sea, porque eso no Mira, existía. ahí entiendo No que existía. digas blueprint. Si la traducción es esa, lo entiendo. Bueno, No, lo que Blueprint- teníamos antes era, pues eso, ultimátum a la Tierra, la invasión de los ladrones de cuerpos, la cosa, pero todos eran historias de ficción que no tenían ningún anclaje con la realidad. Llega Spielberg con Encuentros en la tercera fase y te pone de entrada el vuelo 19. La famosa escena de los ovnis atravesando el control de fronterizo de Ohio, cuando pasan por debajo del sistema de control de las autopistas, también es un caso real. Es un caso, en fin, que Spielberg adorna y tal, pero es un caso que se produce. Lo que vemos del controlador aéreo cuando está con el vuelo... Que usaron controladores de tráfico reales. de Exactamente. tráfico aéreo Bueno, pues reales, eso ¿no? también recoge situaciones reales. Esta historia, que no sé si os habéis fijado en el detalle, cuando llegan los ovnis y están sobre Truffaut, bien, y de repente los grillos dejan de cantar. Sí. ¿No? Ah, yo no Que me he se pro- fijado. Sí, hay un momento en el que cuando se produce la máxima aproximación del ovni, se produce un silencio alrededor y los grillos dejan de cantar y luego vuelven a cantar y los perros ladran, etc. Esto también es lo que en ufología se llama cono de silencio. Es decir, es otra característica muy típica de los informes de ovnis. Pero En fin, además hay muchas cosas así. hace además de eso una cosa en la película que es contrastar, que yo creo que eso tampoco había existido en el cine de ciencia ficción, contrastar y por lo tanto conseguir que sea más realista toda esa magia que se está produciendo con la vida tan pedestre que tienen los habitantes de ese pueblo y en concreto Richard Dreyfuss, ¿no? O sea, yo creo que todo el rato lo que está haciendo es
por un lado, enseñarte la vida de una familia de clase media-baja, porque además el propio Spielberg dijo, tenía mucho empeño en reflejar ese tipo Eso de vida, es. porque es el tipo de vida que yo he vivido, en esa casa absolutamente delirante donde viven, donde no hay nadie que esté bien de la cabeza, esos niños que rompen juguetes contra... El conflicto, eso Claro, siempre está. y cómo lo confronta, cómo confronta esa realidad tan sucia, tan incómoda, tan ruidosa, tan chunga con el deseo de Richard Dreyfuss de creer en que hay algo más, en que hay una magia, en que hay... Yo creo que esa es la verdadera historia que tiene esta película, ¿no? Para mí esa es la verdadera historia que cuenta. Cómo, en realidad, si no eres creyente en los ovnis, puedes interpretar que lo que estás viendo son los deseos de Richard Dreyfuss de que haya una vida mejor, de que haya un nunca jamás, ¿no? Esta película, Peter Pan es muy influyente en esta película, yo creo, ¿no? Ahora hablaremos seguro de Disney, Peter Pan, Pinocho, pero especialmente Peter Pan yo creo que es muy, muy influyente, ¿no? De hecho, una de las cosas que quería Spielberg es que por lo menos uno de los extraterrestres de los que salen al final volara. Y quería que volara porque todo el rato estaba pensando en eso, ¿no? En que ¿Qué en extraterrestres realidad... conocemos que vuelen? ¿Qué? ¿Conocemos algún extraterrestre que vuele? ¿Extraterrestres que vuelen? Sí. Pues no lo sé. ¿Qué quieres? ¿Que hagamos ahora mismo una lista? Hombre, hay uno que tiene capa, que viene de Krypton. Ah, claro, ¿no? Pero yo creo que él se basaba más... ¿Que me haces pruebas? Que viene Javier Sierra. Pero es que estoy hablando que, de Peter Pan y tú de repente te vas al friquismo. que tiene que venir un escritor de éxito a decirte una cosa a ti, capitán de los frikis. Me has llamado capitán de los frikis. Gracias, Juan. Gracias. Te has Digo ilusionado. que efectivamente, o sea, tú ves una parte de la película que probablemente yo, que no estoy tan metido en este universo, no veo, ¿no? Claro. Que es todo ese reflejo de la cantidad de casos que tú has estudiado y que tú has visto. Yo es que ¿no? veo tantas cosas. Claro, Mirad, sí, bueno. por ejemplo, al final de la película, cuando se produce ya el aterrizaje de la nave y salen los primeros extraterrestres, yo sé que esto es muy difícil que lo hayáis retenido en vuestra memoria, ¿no? Pero hay un momento en el que sale de entre la gente que está allí mirando un señor con una barbita y una pipa. Heineck. ¿Qué Jaime? Sí, señor. Mira, bien. Heineck. Es Heineck. Joseph- Háblale de Heineck. ¿No que él es sabe Heineck? bien. No, Heineck. El señor tiene cara de H-Y-N-E-K. llamarse Jaime. Heineck. Explícale quién es Heineck. ¿Quién es que no lo Jaime? sabe. No, Heineck no, Heineck. Que hoy no me entero de nada. Joseph Alan Hynek. Joseph Alan Hynek fue un astrónomo que en los años 50-60 se convirtió en la voz científica de la investigación OVNI en los Estados Unidos y asesor de la Fuerza Aérea, en fin, en la investigación de muchos casos, ¿no? Que Spielberg le haga un homenaje y le permita hacer ese cameo ahí no es casualidad. Joseph Alan Hynek es el mejor amigo de otro investigador muy importante, que es otro astrofísico, que escribió varios libros definitivos sobre esta cuestión, que se llamaba Jacques Vallée. Jacques Vallée era un francés astrofísico afincado en los Estados Unidos, que escribía sobre este tipo de cuestiones. ¿No os recuerda a ningún personaje de la película? Sí, claro, es el en quien está basado la com. Exactamente. Efectivamente. Porque aparte, Truffaut, mira, François Truffaut. claro, Truffaut. pero hay una cosa, mira, todo el mundo dice que esta es una película de ciencia ficción. Y yo creo que no. Me parece que es una película absolutamente realista. O sea, si hay, la única cosa que hay de ciencia ficción en esta película es que la operación es un éxito a pesar de que el jefe es un francés. O sea, porque, quiero decir, lo tenía todo para fracasar. Y de hecho, Sabía que iba a pasar esto en algún momento, entonces me alegro de que haya pasado ya. claro, Ya hemos pasado el trago. Sí, ya está. Ya. pero ¿cómo llega Truffaut hasta...? Porque yo sé que tú lo sabes. O sea, ¿cómo llega Truffaut hasta Sí, esta lo de película? Superman no, pero eso sí que me lo he mirado. Sí, Truffaut llega por una cosa muy, muy evidente si te gusta el cine y entiendes y has visto la obra de François Truffaut, y es que la obra de François Truffaut es básica en la construcción del cine de Steven Spielberg, sin duda ninguna, ¿no? O sea, y a cualquiera que le guste Spielberg y quiera entender por qué Spielberg hace según qué cosas, se tiene que ver la obra de Truffaut, que por otro lado es uno de los grandes, ¿no?, de la historia del cine. Se tiene que ver los 400 golpes para entender por qué Spielberg en casi todas sus películas mete a un niño que sufre, por ejemplo, ¿no?, y que sufre de un cierto problema de inadaptarse a la sociedad, etc. Bueno, y fíjate, es muy curioso, ¿no?, porque
Spielberg, cuando ya tiene pasta, porque Tiburón ha salido muy bien, esta película sí ya tiene dinero para poder hacerla, él se pega el lujo de contratar para un papel. Además dice, bueno, tengo un papel de un francés, si me lo hiciera Truffaut, y Truffaut, que pues en ese momento andaba mal de dinero o lo que sea, vino a hacer la película por pasta. De hecho, Truffaut despreció a Spielberg durante todo el rodaje, no le hizo ni caso, lo humilló continuamente. Cuando salió del rodaje hizo declaraciones diciendo que este tío no tiene ni idea de dirigir, que la película que estaba haciendo era malísima. Claro, francés. Y es muy bonito porque el propio Spielberg cuenta que unos cuantos años después él va a París a presentar E.T. Y en el primer pase, pues cuando acaba la película se da cuenta de que hay una persona en uno de los palcos que se pone en pie y es el que arranca los aplausos y tal, pero él no lo ve con las luces de la sala. Sigue a esa persona con la mirada y cuando la persona se acerca se da cuenta que es François Truffaut, que le dice: Steven, tengo que pedirte disculpas, has hecho una de las películas más bonitas de la historia del cine y la hiciste también conmigo y yo no lo supe ver. Y para él es uno de esos momentos de decir, ostras, mi ídolo me está diciendo que sí, que lo hago bien, ¿no? Claro, y menos mal guay que se dio cuenta de que estaba delante del director más grande de la historia del cine. Bueno, eso ya sería un debate a que no sé yo si me tengo que meter o no. ¿Eh? ¿Tú estás de acuerdo? Yo estoy de acuerdo Bueno, pero es que tú estás a muerte con esta película. ¿Tú cuándo viste esta película por primera vez? ¿Y qué te pasó en la cabeza? No, pero, porque claro, vamos a ver. ya vivías... pero aquí hay que explicar una cosa. Podríamos haber empezado no pares por ahí. todo el rato a Javier. No. ¿Cómo porque... se notan los celos? Porque no ha ganado el planeta ni nada. A ver... Y está todo el rato, no, que no hable, que no se luzca. No, todo lo contrario. Es que yo sé una cosa que tú no sabes. Y el caso es que te ha callado. Y que quiero que Javier nos cuente, porque estoy convencido de que esta película es Javier Sierra Begins. ¿Es verdad o no es verdad? Bueno, pues era un poco la pregunta que te he hecho. ¿Cómo viste tú esta película? No. ¿Y qué te pasó en la cabeza? ¿Puedes dejar a Javier Sierra ya contestar esto? Adelante, a mí Javier. me costó ver Encuentros en la tercera fase. Cuando se estrena hace ahora 40 años, yo vi los carteles, evidentemente, puestos en el Cine Marín, que era el pequeño cine de Teruel donde yo iba a ver películas. ¿Es de Teruel? Sí, soy de Teruel. Me parece bien. Claro, es que, por supuesto. Y a mí esos carteles me asustaron. Yo tenía, sí, claro. Yo tenía 6 años para 7 y aquellos carteles me asustaron. Una montaña con un resplandor detrás, Encuentros en la tercera fase. Bueno, aquello era una película para mayores. Y yo tardé en verla. Yo creo que la vi en vídeo a partir del año 81 o así, o sea que unos cuantos años más tarde. 4 años después. Sí, yo la que vi realmente en... Muy bien, ¿eh? Matemáticas. Perfecto. Clavado. Juan te lleva las cuentas, que es una maravilla. Vamos, Otra cosa, no he dicho 77, 81, le quito... Clavado. La que yo vi en el cine y que me impactó más fue Star Wars en aquellos años. Claro, que es del mismo año. Claro, que es del mismo año. Que, por cierto, no sé si sabéis la anécdota de la relación que hay entre Star Wars y Encuentros en la tercera fase. No. Bueno, Spielberg y Lucas eran es amigos así. ya, evidentemente. Y Lucas estaba casi seguro de que Star Wars iba a ser un fracaso. O sea, tenía muchísimas dudas. Así que hizo un pacto... Star Wars la primera, no la amenaza fantasma, que es así. No, ahí acertó. No, sí, ahí acertó. La primera. Vale. O la 4, que este es el lío, ¿no? Hizo un pacto de caballeros, un juego con su amigo Steven, de tal manera que Steven le daba un 10% de la taquilla de lo que él iba a ganar de Encuentros en la tercera fase y Lucas un 10% a Spielberg, pensando que le estaba tomando el pelo a Spielberg. O sea, el que más recaudara de las dos películas le daba un 10%. Sí, tenían como una compensación mutua, diciendo, bueno, venga, tú me das esto. Y Lucas estaba convencido de que le había timado, diciendo, ojo, qué bien, así yo, si fracaso con esta historia, por lo menos algo me llevo de Encuentros en la tercera fase, que va a ser el peliculón. Bueno, fue un peliculón, Encuentros en la tercera fase. 306 millones de dólares. Sí, pero claro, compáralo con Star Wars. Comparado con lo otro. Compáralo con Star Wars. Sobre un presupuesto de 20 millones. Da igual, no nos ha respondido. ¿Por qué? Porque le da vergüenza. Así que le pregunto yo. Javier, yo creo que sí has respondido, ¿vale? No, pero no. Yo es que estoy muy contigo y muy poco con el señor este, ¿vale? hay un momento
de tu vida en el que tú de repente te obsesionas o de alguna forma hay algo dentro de tu corazón que hace que se abra y que tú entiendas que hay realidades que son superiores a nosotros Sí. y que de repente te convences de que existen cosas que el mundo real no nos explica y que los periódicos jamás van a hablar de ellas. A mí esto me pasa, tengo unos pocos años menos que tú, no muchos menos, pero me pasa con un libro muy concreto de Eric von Däniken que se llama Los carros de los dioses, ¿no? Recuerdos del futuro en España se tradujo. Exactamente. Chariots of the Gods. Es ese instante cuando tú debes de tener 8 o 9 años, cuando lees ese libro por primera vez, Sí. cuando de repente eso, más luego esa película que tiene que pasar un año o dos después, acaba de juntarse todo y te hace llevar el camino que vas a llevar tú el resto de tu vida. Es uno de los libros que cambian, sí, quizá el gran libro en el momento en el que yo lo leo que me cambia esa perspectiva. ¿Y cómo se produce eso? Claro, yo con 10 años o así yo iba a catecismo para prepararme para la primera comunión, como casi todos los niños en aquella época, y de repente en una feria del libro yo compro Recuerdos del futuro, me costó 25 pesetas, era una edición de bolsillo, en la colección rotativa de Plaza y Janés, portada naranja, sí, me acuerdo. Y claro, yo empiezo a leer ese libro y lo primero que veo es que Ezequiel capítulo 1, dice, ¿no? Habla de la Biblia, Ezequiel capítulo 1, y dice que lo que vio fue una nave extraterrestre aterrizando en el río Kebar en Babilonia y que está en la Biblia. Y digo, ostras, esto a mí en catecismo no me lo han contado. A mí tampoco. ¿A ti te Claro, lo contaron? Si es verdad que los curas para los marcianos, pues no, Claro, lo que sea. Claro, Pero, y cuidado empiezo- que Arturo fue catequista, no te Cuidado. hacen relación, sí, pero Claro, bueno, claro. Y ese libro sigue contando que los extraterrestres llevan visitándonos desde la noche de los tiempos y que prueba de ello son unos dibujos que hay en la pampa peruana, en un sitio que llaman Nazca, y que son unos diseños de animales, de líneas rectas de varios kilómetros, que solo se ven desde el aire. Y yo digo, aquí he pillado yo a este tío. Y en la biblioteca pública, yo iba mucho a la biblioteca pública, me dediqué a buscar Nazca, digo, a ver si esto existe, y vi que Nazca existía y que esas líneas efectivamente existían. Y a partir de ese momento me fui al catequista a pedirle explicaciones. normal. Y ahí, Oiga, esto. y ahí empezó un calvario. Claro. Porque, claro, yo empiezo a interpretar que la estrella de Belén era un ovni. Ajá. Que lo que cuenta el el libro del Éxodo, de los 40 años por el desierto de Moisés, guiados de día por una columna de fuego y de noche, de día por una columna de nubes y de noche por una columna de fuego, Era un eso ovni. era una nave nodriza. Los Reyes Magos, ¿por qué van vestidos así? Porque son marcianos. No, Claro. si no, no te pones esa. Al final Evidentemente. todo tú acabaste relacionando. Es que todo está relacionado. Al final yo lo veía todo así, ¿no? Bueno, yo paseaba por las calles de Teruel, veía el escudo de Teruel. El escudo de Teruel es un toro con una estrella encima. La estrella era un ovni. Pero es que luego me di cuenta Y que el era... toro un catequista. un momento. Pero es que luego me di cuenta que era verdad, que la estrella de Belén es un ovni. Venga ya. En 1171, las tropas de Alfonso II de Aragón sitian, es la época de la Reconquista, sitian la Es muela cuando estamos intentando recuperar de los árabes. claro, sobre la que está construida, sobre la que hoy está construida Teruel. Y esas tropas aragonesas, haciendo ese sitio, observan un toro que camina por ahí por la noche y una estrella que se desplaza lentamente sobre el toro. Aquello lo interpretan como un signo, como una especie de señal de que los cielos están con ellos y, bueno, se lanzan contra los musulmanes y lo conquistan. Bueno, pasa también en Cuenca con Alfonso VIII, aquel mismo año, y por eso el escudo de Cuenca también tiene una estrella sobre el cuenco, el cáliz que está en ese blasón. El Fari hizo una canción con esto también. Claro, sí. El toro enamorado de la luna. Sí, más o menos. Pero vamos a dejarle el chiste. Tú Vamos como a que ver. no lo has oído. Como que Juan, tío, o sea, yo estoy haciendo una cosa de fascinación por lo que está contando y tú, desde el respeto, acabas de sacar al Fari, ¿sabes? O sea, Estoy fascinadísimo. Y además es que me apasiona porque, fíjate, lo primero que hizo Javier... quiero que sepas otra cosa que no sabes de él. Él fundó una revista con 12 años. Ojito, ¿eh? Ojito. de ovnis también.
¿De qué si no? Vamos a ver. Con 12 años, pero escucha, que lo primero que hizo, nada más leer a Däniken, fue irse a una biblioteca y contrastarlo con 10 años. Que nosotros con 10 años veíamos cualquier cosa y nos lo creíamos. Es que no había Pero Google, contrastas ¿eh? la información. No había Google y no podías más que ir a los libros. Y claro... Te van a echar de Twitter como sigas contrastando información, ¿eh? Sí, Digo, lo sé. tú verás. Te van a quitar el verificado. Tú verás lo que hacen. No, es curioso porque, claro, tú estás hablando y de esto habla esta peli, ¿no? Tú estás hablando Exacto. desde la profunda creencia en esto. Yo te hablo desde la total, absoluta, completa, convencidísima ausencia de creencia en esto. O sea, no creo en esto. No creo para fíjate, nada. Me parece que os habéis montado un rollo muy raro en la cabeza y que claro, que ya recogéis una serie de cosas que ya están ahí, las interpretáis a vuestra forma. O sea, si ya... Yo ya como catequista era un bluff, ¿vale? O sea, que imagínate como ufólogo. Y me parece eso, me parece que, bueno, que vosotros reinterpretáis esto. De esto habla, de hecho, Encuentros en la tercera fase. A ver, lo que es evidente es que cada sociedad interpreta el universo que tiene a su alrededor de acuerdo a sus conocimientos y a su óptica. Yo acepto que en los 70, cuando se hace esta película, lo que estaba todavía muy vigente era toda la epopeya de la carrera espacial americana. El último hombre en la Luna la pisó en 1971, estamos hablando 6 años más tarde cuando Spielberg hace esto. Y por lo tanto todo el mundo está con esa visión de la salida del hombre al espacio. Cuando Däniken escribe Recuerdos del futuro y habla de astronautas que nos visitan en la prehistoria, está refiriéndose a astronautas, que es el gran concepto del tiempo. Pero eso no quiere decir que esa miopía temporal que seguimos teniendo y seguiremos teniendo en las culturas que nos seguirán, no quiere decir que no exista algo que se nos escapa absolutamente de control y que haya documentos, testimonios sólidos que hablan de la presencia de este tipo de luces en el cielo y que han dejado huella en la historia. Os voy a poner un ejemplo, uno de los muchísimos, pero uno próximo. El 21 de febrero de 1345 se ve una luz extraordinaria que viene de la montaña de Montserrat y se acerca al pueblo de Manresa, que está a las faldas de esa montaña. En ese momento hay una controversia en el pueblo sobre unas acequias, que un obispo no quería que roturaran su tierra para que pasara el agua y llegara al pueblo, y se habían reunido en la iglesia del Carmen para discutir. Está todo el pueblo dentro de la iglesia del Carmen y ven esa luz aproximarse. Esa luz atraviesa las paredes de la iglesia del Carmen, se divide en 3, como hemos visto en la película Encuentros, ¿no? Hace un rato, se vuelve a unir en una sola y vuelve otra vez a irse a la montaña. Hay un tipo allí que es un notario, que estaba levantando acta de aquello, y levanta un acta de la observación de ese avistamiento que ellos interpretan como un milagro de la Santísima Trinidad, por aquello de los 3, que se ha manifestado allí para darles la razón contra el obispo contra el que estaban litigando. Ese acta es la primera acta notarial de la observación de un ovni en la historia. Y hoy, siglo XXI, cada 21 de febrero, en Manresa, se celebran las fiestas de la misteriosa llum, de la misteriosa luz. Es decir, que algo hay. Yo no sé si son extraterrestres, pero algo hay. Hay una cosa que a mí me apasiona y es que en aquella época no existían conocimientos que hoy la ciencia da por sentados. Te pongo un ejemplo. Los científicos dan por sentada ya hoy en día la vida en otros planetas, en otras galaxias. O sea, existe la paradoja de Fermi que yo creo que casi prefiero que la expliques tú porque lo vas a hacer mucho mejor que yo. O sea, Yo también. No, porque... Explícale lo que es la paradoja de Fermi para que en palabras sencillas. No, vamos a ver. Súper sencillas, Javier, por favor. Sí, muy sencilla. Lo más sencillo que puedas, por favor. Bueno, a ver. Paradoja de Fermi. A mí ya me da sueño, pero adelante. Bueno, no voy a entrar en la paradoja porque, a ver, convendría explicarla con mucho detalle, pero básicamente tiene que ver con la posibilidad de vida inteligente, es decir, se aplica a la posibilidad de vida inteligente y a que es muy probable,
por no decir absolutamente cierto, que estamos rodeados de inteligencia. Otra cosa es, de inteligencia extraterrestre. Otra cosa es que coincidamos en el tiempo. Ese es el gran problema. Es decir, una civilización como la nuestra tiene un lapso de vida relativamente minúsculo. Nuestra cultura tiene 2000 años, nuestra cultura científica tiene 200, nuestra capacidad de enviar señales de radio tiene 100, de controlar emisiones de televisión o de microondas tiene 30 años. En la vida de la galaxia es nada. El hecho de que coincidamos temporalmente con otra cultura con la que nos podamos comunicar es lo que hace verdaderamente difícil esta historia, ¿no? Y la otra teoría... La he entendido. Hay vida inteligente en este cuerpo. Contra todo pronóstico. Y lo que dice es una fórmula matemática que dice, dada la posibilidad de que exista o no exista, dada la cantidad de galaxias que hay, es más fácil que haya que sí que no. Con lo cual, entonces es que sí. Por porcentaje, vamos. Exactamente. Bueno, y hoy por hoy ya se admite que hay muchísimas, claro, esto es un elemento de reflexión, muchísimos más planetas ahí fuera que estrellas. Ahora lo sabemos, pero hace 30 años los científicos todavía discutían sobre la existencia de planetas extrasolares y creían que no. Es que estamos hablando de 5 con 13 ceros detrás. Eso es el número de planetas capaces de albergar vida que calculamos en el universo. Y nos quedaremos cortos, seguramente. Y claro, y eso solo es el universo observable. O sea, que imagínate. Y otra teoría. Vale, pero sí. Vamos a enredarle. Ahora me la cuentas, pero me parece muy bien. O sea, soy capaz, gracias a Fermi y gracias a Javier Sierra, de aceptar que es muy complicado que no haya vida por ahí y demás. De ahí a que esta gente tenga una tarde muerta y diga, me voy a acercar a la Tierra y me voy a pasear por aquí con las naves. O sea, el mismo número de planetas que me estáis diciendo que existen de posibilidad donde haya vida, reduce a una palomita de maíz el interés que puedan tener todos esos planetas en la Tierra, ¿no? O sea, ¿por qué de repente se vienen aquí? ¿Quieres que sigamos dándole vueltas a Sí, esta rosca? todo el ¿no? rato. Vale. Te vas a cagar. Hay otra historia que es muy interesante, ¿no? Otro concepto. Dejamos paradoja de Fermi y vamos a introducir otra palabra, este vocabulario con el que tú te vas a ir a casa, ¿no? Sí. Calentito. Sí. Yo voy a dormir como un bendito. Bien, el vocabulario es, la palabra es panspermia. Esa era lo que siguiente que te iba a decir. Panspermia. Panspermia. Y la siguiente No es de la asociación Condon, ¿no? Porque ya... Claro. Y la siguiente es panspermia dirigida. Panspermia dirigida. Son dos conceptos. Bueno, pienso entrar ahí. Adelante. Me arremango. No, efectivamente. Mira, Bien. te pongo un ejemplo antes Javier, de que empieces. Prometheus. Vale, Prometeo sería un concepto... No habléis en clave entre gente lista. Panspermia dirigida y no me metas más conceptos. Bien. Que estoy con la palomita aquí que no he sido capaz todavía ni de comérmela. Bien. Explícame Llegará eso. un día, lo voy a poner en clave de ciencia ficción y luego le damos la vuelta. Llegará un día en el que esta cultura, si no se autodestruye antes, necesite salir del planeta Tierra y necesite terraformar otros planetas para hacerlos habitables y que nosotros lleguemos ahí. Terraformarse lo que es. Vale, terraformar He es... visto el hombre de acero, sé lo que es. Eso es. Vale. Básicamente, convertir en algo parecido a la biosfera terrestre Coger un planeta y ajeno. transformarlo en lo más parecido posible a la Tierra. ¿Cómo Vale. se inicia ese proceso? Ese proceso se inicia sembrando microorganismos que van generando oxígeno, que van creando durante miles de años, si se acelera menos, este proceso. Eso sería la panspermia. Estaríamos fecundando un planeta, la panspermia dirigida. La panspermia natural se produciría por la caída de meteoritos o de cometas que podrían contener ese tipo de componentes de la vida y desencadenarían como un espermatozoide fecundando un óvulo la vida en planetas en todas partes. Fíjate, la idea de la panspermia dirigida es algo que fascinó sobre todo a Francis Crick. Francis Crick fue uno de los descubridores de la doble hélice de ADN, premio Nobel de Medicina, una de las grandes mentes brillantes del siglo XX, que de repente un día se hizo la pregunta de cómo el ADN del género Homo, y especialmente el del Sapiens, se hizo tan enormemente complejo. Y él decía, sospechaba en un libro que publicó al final de su vida, se llamaba La vida misma, Life Itself, sospechaba que en algún momento
hubo una manipulación o pudo haber una manipulación genética deliberada para que tú, Juan y yo estemos hablando en este lugar y no estemos colgados de un árbol como los monos. Si eso se produjo, como sospecha Francis Crick o como soñaba Francis Crick, querría decir que esos extraterrestres han estado aquí desde siempre y que esto sería una especie de jardín al que vendrían de vez en cuando a examinar. ¿Podría ser? Esto es algo que me lleva a... Ahora me quitas la razón, que seguro que no la tengo, pero me lleva a 2001, que es un poco esa idea, ¿no? El tope de puerta. La idea de que ese meteorito lo que hace es transformar de alguna manera al mono en un ser inteligente, ¿no? El monolito famoso. Eso es, el monolito famoso, ¿no? ¿Sería esta la Bueno, idea? el monolito sería un vestigio de esas paleovisitas que podrían haber sido determinantes para la historia de la humanidad. Y ahí está Daniken. Es decir, eso enlaza con aquella historia de... Y uno de los... Daniken. Mira, fíjate, uno de los grandes problemas que tienen los investigadores hoy en día a la hora de entender cómo funcionamos, cómo funciona nuestra cabeza, cómo hemos sido capaces de generarnos a nosotros mismos como sociedad, es que hay un momento en la historia del género Homo en el que hay un salto cognitivo inexplicable. Porque ocurre en un lapso de tiempo que a nivel evolutivo no hay manera de explicar cómo pasa. Es muy breve. Claro, es un periodo cortísimo. Y de repente nosotros detenemos Salto cognitivo sería eso, que de repente somos tontos y de repente ya somos listos, ¿no? Exactamente. Vale, Bueno, vale. es lo Permitidme que yo de vez en cuando, No, ¿vale? pero Arturo, fíjate, baje a la explicado tierra. todavía más sencillo, es la historia de Adán y Eva en el Génesis. Es decir, Adán y Eva son dos que viven muy bien en un jardín del Edén y no se preocupan de nada. Súper a gusto. Y de repente Eva come algo y le hace comer Te han al dicho otro. que no comas la manzana, es lo único que te han dicho. Pero ¿qué hace esa te manzana? han puesto toda la franquicia. No es manzana. pues, y te han One dicho... job. No es manzana porque la Biblia no habla de manzana. De hecho, pero- es un higo. Sí, bueno, no sabemos lo que es. A lo Pero- mejor era un hongo alucinógeno. ¡Es un higo! ¿Qué es un higo? Es un higo. No había manzanas en Oriente Medio, no había manzanas. Oriente Próximo. ¿Que Eva se comió un higo? Bueno, Sigue, por favor, Javier. el caso. A Ha raíz hecho de la un- ha hecho un ingestión chiste. de eso, ellos tienen un cambio de conciencia. Si nos lo dice el Génesis, se dan cuenta, lo primero es que están desnudos. O sea, hay un cambio de conciencia. Terence McKenna, que es un antropólogo muy famoso, sospecha que en realidad es el símbolo de la ingestión que pudieron hacer nuestros ancestros de algún tipo de sustancia psicotrópica que produjo una mutación en esos homínidos. No lo sabemos realmente, ¿no? Si fue una cuestión natural, si fue dirigida, como decía Francis Crick, no lo sabemos. Pero el caso, y ahí tiene Juan razón, ha puesto el dedo en la llaga en un punto importante, es que se produce un cambio, hay un antes y un después a partir de un determinado momento que nos separa del resto de especies de este planeta y nos separa de una manera radical. Y es lo que los antropólogos llaman la explosión creativa del Paleolítico. De repente claro. pintamos, hacemos música, dominamos el fuego, enterramos a los muertos, y somos- contamos historias, todo ahí. Y somos capaces además de hacer otra cosa, que es muy sorprendente, y es asociarnos en grupos superiores a 150 individuos. Esto es muy, muy importante, porque las sociedades de homínidos parecidas a nosotros en aquella época, te pongo, o sea, chimpancés, orangutanes, lo que sea, se relacionaban entre sí, tenían un lenguaje, tenían exactamente igual que ahora. Y entonces iban creciendo y llega un momento en el que hay demasiados machos y uno de los machos se marcha con... La historia de mi vida. Se marcha con un pequeño grupo en busca de nuevas hembras para hacer crear otra comunidad, porque ya eso era inmanejable para el macho dominante, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre, es que esa capacidad de superar esos 150 individuos es lo que hace que el ser humano pueda asociarse, crear pueblos y crear lo más importante de todo, y lo que ha construido la vida de Javier a su modo y la mía también, ser capaz de crear relatos. Lo que obsesiona realmente a Richard Dreyfuss en esta película es el relato, nada más. ¿Cuál es la historia de verdad? Que eso es lo que a un pequeño Javier Sierra le convirtió en lo que es hoy. Y lo Sí, que... ¿de verdad crees que es eso? ¿Tú también, Javier, crees que eso es la obsesión de Richard Dreyfuss, más allá de tengo tantísima necesidad de creer en esto que voy a por ello
la felicidad será encontrar que de verdad tenía razón yo y no esos realistas pisapiedras que tengo metidos en casa. A ver, Dreyfus encarna muy bien en esta película algo que yo he visto en los testigos de ovnis, ¿no? Y es que a partir de esa experiencia su visión de la realidad cambia por completo, cambia de manera drástica, definitiva, y se da cuenta de que eso que ha visto y que se ha cruzado una vez, con suerte dos en su vida, es lo más importante que le ha pasado. Le da un viso de autenticidad, porque uno no construye una fábula sobre un elemento banal o meramente imaginario. Aquí hay algo que en la época, en el 77, cuando Spielberg filma esto, no estaba en el lenguaje común. Se ve un desorden postraumático del estrés en Richard Dreyfuss. Es decir, él ha tenido una experiencia brutal y le desordena la vida. Y eso a mí me parece... le vemos que acaba metido en la bañera haciendo cosas muy extrañas. Pero luego también hay una reflexión muy interesante en esta película, que es sobre... Bueno, yo lo veo así ahora, ¿no? Sobre el origen del arte, ¿no? Porque de alguna manera lo que le ha pasado, él tiene la necesidad imperiosa de sacarlo de sí. Bueno, y unos de los testigos hacen cuadros, otros hacen la escultura de la montaña. Porque les han espermizado el cerebro. Con puré de patata. Sí, efectivamente. Entonces, eso... como en Algo pasa con Mary. Bueno, eso era el pelo. pero que ha entrado dentro de su cabeza y de repente... Vamos todo el rato por rotondas en los sitios y tú dices, no, yo voy a pasar por el centro y tiro la estatua, Juan, de verdad. Pero es verdad, eso se ve, además se ve como están todos obsesionados con esa montaña. Por cierto, seguro que sí, ¿tú te sabes la leyenda Sioux de esa montaña que aparece en la película, ¿no? Sí, de hecho yo quería ir a la montaña hace poco, porque, bueno, claro, para mí es un icono, es la montaña del diablo de Wyoming, pero me he quedado a las puertas, no quería haber ido este verano. Pero sí nos puedes contar otro viaje, fíjate. Pero es que le he hecho una pregunta ya. Que si nos puede contar de la leyenda, es verdad, perdón. De la montaña, es que creo que está muy chula. No, pero yo no la conozco mucho. No. Pues cuéntanosla tú. Sí, una cosa que no sabéis vosotros dos. Bueno, pues apúntate una. Bueno, aquí tengo un ratito yo. No, la historia es muy bonita porque es una montaña que ya los Sioux consideraban una montaña mágica. O sea, fíjate de dónde viene, ¿no? Y al parecer la historia que contaban los Sioux era que unas niñas pequeñas, habían sido atacadas por unos osos gigantes que se las querían comer. Entonces, las niñas se subieron a una roca que estaba pues a esta altura más o menos. Se subieron a una roca intentando protegerse de los osos. Esta altura de osos gigantes. Ajá, eso es. Eran niñas súper listas, Eran ¿no? niñas que, o que a lo mejor no tenían otra montaña cerca, ya está. Vale. Se subieron ahí y el milagro vino porque de repente la montaña... La roca, la piedra, empezó a ascender, empezó a crecer hasta que alejó a las niñas de los osos. Cuentan que las hendiduras que tiene la montaña en los lados son las garras de los osos intentando subir, intentando capturar a las niñas. Cuando los osos lograron acercarse, las niñas, por el efecto del milagro, fueron transformadas en estrellas y se convirtieron en las Perseidas. Si os acordáis, en la película hay un momento en el que hay una confusión entre si son naves o son Perseidas las que están pasando por encima de ese momento plano, esa planicie de la montaña, ¿no? Pues viene de ahí exactamente la anécdota. Y es muy chula, es muy bonita. Es ¿no? magia pura esto, ¿eh? Es una preciosidad. ¿Quién hubiera dicho que eso que parecían torrenteras causadas por la erosión natural del agua eran garras de osos? Garras de osos gigantes. ¿Sabes? Pero es bonito porque en realidad lo que estás hablando ahora mismo es de lo mismo que ha dicho antes Javier. Las sociedades transforman con su visión, construyen el relato de lo que ellos están viendo de una forma en la que lo puedan entender. O sea, yo estoy convencido de que Dios se lo inventan unos cuantos señores alrededor de una hoguera cuando ahí fuera hay sombras que están pasando y tú tienes que pensar en que hay algo que te puede proteger un poquito de lo que hay al otro lado del valle, porque no lo sabes. Esto hace 75.000 años. Luego resulta que uno de esos dice, si me dais un poquito de vuestra carne, yo os explico cómo era Dios. Y así se crean los primeros novelistas
a los que hoy llamamos sacerdotes. Pero, ¿qué es verdad? Palo que le ha pegado de repente. Bueno, sí. Pero yo de verdad quiero que esto nos lo cuente Javier porque te va a volar la cabeza. O sea, hay un momento en el que este señor que tú tienes al lado se marcha al Área 51. Sí, a Roswell también, sí. A Roswell, efectivamente. Sí. Y entonces él empieza a conocer a toda esa gente que está peregrinando allí, a los mismos que tú ves allí, estas señoras con las cartas que están jugando al cinquillo, ahí al borde del... Qué maravilla, esa escena me vuelve loco. ¿Sabes? Porque digo un binguito y no se te vuela nada, ¿sabes? Pero bueno, pero dijeron, no, claro, Arturo hay que explicárselo con... Sí, no, por favor. Explica ese viaje y cómo Claro. era la gente y sobre todo el que se te acercó, que me contaste una vez. Como si yo no hubiera sufrido un cambio evolutivo. O sea, a mí no me han tocado los extraterrestres. O sea, explícamelo. No, pero vamos a ver, todo ¿A ti esto no? tiene que ver con ese niño del que hablábamos antes, que hacía estas revistas de ovnis y tal. Para mí el tema era y sigue siéndolo uno de los más importantes que hay, ¿no? Y yo quería saber qué es lo que había detrás de esta cuestión. Y en el año 91, yo tenía 20 años, conseguí que me pagaran un viaje, una revista, para hacer unos reportajes a Estados Unidos y me fui a Roswell, a Nuevo México, porque quería entrevistar a los testigos que todavía estaban vivos de ese caso del ovni estrellado en Nuevo México que ocurre en el 47. en el año 47 y que Spielberg también incorpora a su imaginario en algunas películas. En fin, en Indiana Jones, os acordaréis, y La calavera de cristal, ellos... ¿Qué? ¿Que no le gusta? Has tocado un tema sensible. Arturo cree que solo hay 3 películas. Ah, sí. Bueno, Sí. durante un ratito yo no voy a estar en el programa, sigue contando Bueno, la anécdota. Pero y es que, yo hombre, era me la referencia ausento que del tenía que hacer. programa. En Indiana Jones y la calavera de cristal se entra en ese almacén donde está el cuerpo de Roswell, etcétera, ¿no? Efectivamente. Bueno, Ya ha terminado. Ya termino. Bueno, perdonadme, que he tenido que... Sí. Bueno, yo me fui a Roswell a conocer a esos testigos y me encontré a algunos de ellos. Me llamó la atención uno en particular, ¿no? Os cuento en telegrama el caso. En julio del 47, el 8 de julio del 47, se publica en la primera página del Roswell Daily Record, que es el periódico local de allí, un titular diciendo: la Fuerza Aérea ha recuperado los restos de un disco volante. Eran los días en los que empezaba a hablarse de los platillos volantes y de repente había caído uno en Nuevo México y la información no procedía de un rumor, sino de un comunicado oficial de la base militar de Roswell donde se admitía que habían recogido los restos en un rancho de la región, ¿no? El hombre que redactó ese comunicado, el coronel Walter Haut, estaba vivo y yo lo conocí en un Porsche como los que aparecen en esta película, ¿no? Y este hombre... Estaba tomando limonada a lo mejor y meciéndose. No, me invitó a limonada y en su Hombre, mecedora, es por que supuesto. es lo mínimo. Es lo mínimo. Era un actor. No, Te habían puesto, hombre. todos son actores, en Estados Unidos todos son actores. Y ese hombre me contó cómo él redactó ese comunicado, porque el entonces responsable de la base le dio toda la información, y me dijo que también ese mismo hombre que le había dado toda la información le pidió unas horas después que elaborara otro comunicado desmintiendo la primera información y diciendo que todo había sido una lamentable confusión, que había sido un globo sonda lo que había caído allí, un globo de sondeo meteorológico, y nada de naves, discos voladores ni cosas por el estilo. Su información y su desinformación hizo que el caso estuviera cerrado durante muchísimos años, hasta que uno de los implicados en la recuperación de aquellos restos salió a la palestra y dijo que lo que él había tenido en sus manos era algo que no era de este mundo, ¿no? Y ahí es donde empieza... Bueno, los expedientes X beben fundamentalmente de ahí. Toda la mitología moderna sobre los ovnis en el suroeste de los Estados Unidos bebe de ese caso. Lo del Área 51 que tú mencionabas, durante años se pensó que era una paparrucha, que no existía el Área 51, hasta que hace unos 10 años más o menos el propio gobierno de los Estados Unidos reconoció que efectivamente el Área 51 existía. Claro, porque ahora hay Google Maps y ya dijeron, esto hay que explicarlo. Sí, pero con Es verdad esto, ¿eh? Con el destape del Área 51 supimos que había otras 50 áreas más en esa zona. Claro, Área 51 es la número 51. Donde Pero no lo había pensado nunca, perdona, ¿eh? Pero No. Te lo juro que nunca había pensado que el Área 51 implica que hay 50 antes. Exactamente. Áreas
que eran parcelas enormes de terreno. Pero ¿por qué no se edifica ahí, hombre? Que No, claro. Urbanizaciones. Pero te voy a explicar que es una historia bastante curiosa. Sí, Sí, cuéntamelo. áreas que se parcelaban Eso. porque son áreas donde se estaban haciendo pruebas con bombas nucleares y que quedaban como tierra yerma y que hasta ahora está prohibido entrar porque son zonas altamente radiactivas. Y se iban parcelando a medida que se iban haciendo las pruebas, ¿no? Y ahí hay un historión que todavía no ha terminado de contarse sobre ¿Y las se va pruebas. a contar alguna vez? Sí, yo creo no? que sí, yo creo que se contará, ¿no? Yo creo Cuando que se desclasifique todo eso, ¿no? Pero a mí, mira, hay una parte de la historia que quiero que cuentes. Y es ese momento en el que ese chico de Huesca, de 20 años... De Teruel. Eso. Menos mal que no hemos traído un experto en Javier Sierra para... Ese chico de Teruel de 20 años se me ha cruzado. Con eso de que Teruel no existe, pues te vas al pueblo más cercano. es como el Área 51 de Claro. España, ¿no? Efectivamente. Teruel, área 53, lo pone ahí. Claro, además también es una gran parcela yerma de terreno, Teruel. Y bueno, Bueno. Pero ¿qué? Es verdad. ¿Has contesta, estado en Teruel? Javier. Está pisando un terreno peligroso. está ¿eh? claro que se está pisando un metiendo terreno en... peligroso. No, ahora en serio. Ese chico de 20 años de Teruel que de repente llega al área 51, a todas las gasolineras, dining sites, todos los Pero es que merenderos. Lo estás poniendo como Paco Martínez Soria llegando... Es que ahora lo vas a entender. Que llega allí y de repente conoce a un alienígena. Como que conozco a una línea. Cuando se te acerca alguien y te dice, hola, me llamo Omnek Olek. Ah, no, pero eso es en un congreso en Arizona. Ah, eso fue en De Arizona. verdad, ni Tucson, una cosita Arizona. bien. No, eso No. fue maravilloso. Lo claro. he mezclado. Es que esto me lo contó hace 15 años. Sí, Claro, lo has claro, mezclado claro. demasiado, Juan, sí. No. Arizona. Bueno, perdóname, o sea, es el estado de al lado. Cuenta. Claro, es el estado al lado, efectivamente. En Sí, Tucson- claro, que está al lado, que vas en metro, que son 2 paradas. Venga, hombre, es que claro. Cuenta que conociste cuenta a un con- extraterrestre que yo de verdad me estáis dejando muy loco. Bueno, mira, de alguna manera lo que os voy a contar está entroncado con algo a lo que le hace un guiño Spielberg también en Encuentros en la tercera fase. Cuando se produce esa escena en la que el niño Barry, caminando solo, llega a la curva donde están aquellos señores en una camioneta, ¿os acordáis, no? Y un tipo así con el pelo largo, extraño, mirando a ver si vienen los ovnis, en realidad está retratando algo que pasaba en los Estados Unidos en los años 50 y 60, donde muchos, proto-hippies se reunían en medio del desierto a esperar la llegada de los extraterrestres. ¿no? Igual fumaban un poco también. Se fumaba y se hacían muchas cosas interesantes en aquellas reuniones. Pero De ahí viene la panespermia. Sí. Continúa. Pero Van todos, a donde vamos es que aquello desaparece más o menos en los 80, tiende a desaparecer. Aquello, Esa cultura esa desaparece. cultura sí tiende a desaparecer, pues por diversas sectas, quedan muy pocos. No sé si os acordáis de algo que sucede en el año 97 cuando varios tipos en California se suicidan en un caserón. Era la secta de Heaven's Gate, se llamaba la Puerta del Cielo, coincidiendo con la llegada de un cometa, el cometa Hale-Bopp, ¿no? por la Tierra. Bueno, el jefe de aquella secta era uno de estos proto-hippies de los 60, 70 que creía en los extraterrestres, ¿no? Bueno, pues de los pocos fósiles que quedaron de esa época, uno era una chica que es la que hace mención Juan, que yo conocí en un congreso de ovnis, un congreso respetable de ovnis con antiguos oficiales de la Fuerza Aérea que venían a contar sus Perdona, cosas Javier, y tal. pero era un congreso respetable de ovnis. Sí, era un congreso respetable. Hay congresos respetables de ovnis y congresos no respetables Vale, de ovnis. o Y sea, este era respetable. este era Le ha sonado uno oxímoron un poco. respetable en el que se había colado un alienígena, ¿no? Sí, a la que le dieron oportunidad de hablar y fue maravilloso porque, claro, yo fui a entrevistarla inmediatamente y era una mujer que impostaba la voz, así con voz nasal y tal. Decía, hello, I'm Omnek Onek, I came from Venus. Y la tía se vestía como de camisón y tal, y con un medallón y tal. I am from Venus, decía. Sí. Y este tipo de Qué gente, maravilla. este tipo de gente existe. Me tienes en que los llevar a Estados algún Unidos. congreso respetable de ovnis. Te llevaré.
Mira, en aquella época había otro personaje maravilloso Pero que, no se era llamaba, entonces. que se llamaba John Lear. Este era nieto del inventor de los Learjet, que es un tipo de avión muy, muy popular, ¿no? Entre los millonarios. Entre los millonarios, sí, sí. Sí, sí, claro, muy popular entre los millonarios. Se lo explico a Arturo, que es Bien, de Quintana, bien. ¿sabes? Ah, claro, claro. Llego hasta donde llego. Pues este hombre decía que había encontrado pruebas de que el gobierno de los Estados Unidos había pactado con los extraterrestres, ¿no? Y había establecido un programa de intercambio mediante el cual permitía que abdujeran a sus ciudadanos a cambio de tecnología, de alta tecnología para proyectos tecnológicos, ¿no? De el Star Wars, etc. Y este tipo también se presentaba en los congresos rodeado por 6 o 7 guardaespaldas, que esto es muy típico en los congresos no respetables de ovnis. Se presentaba rodeado de guardaespaldas para dar su mensaje, cuidándose muy mucho de que alguien del gobierno pudiera atentar contra él, ¿no? Todo esto entra dentro del imaginario de aquella gente y es maravilloso. A mí me encanta. Es una subcultura pero, maravillosa. A ver, si a mí me encanta, sí me encanta, pero yo no- le no- estáis dando una... ¿Sabes lo que me pasa? Que me dais envidia. Os tengo rabia, os estoy cogiendo interés. Claro. ¿Por qué? Porque veo... Porque te pierdes a él todo esto. también. Porque me pierdo muchísima diversión con no creer. Pero mira, te voy a I decir want una to cosa. believe. Mira, O sea, sí, eso es el lema. Claro, sí. claro, es que yo quisiera creer en todo eso que estáis diciendo porque veo que es, primero, interesante y luego divertido. Pero mira, Arturo, al final yo suscribiría una frase del maestro de Jacques Vallée, que es el personaje que encarna François Truffaut en la novela. El maestro de Jacques Vallée fue un filósofo francés que se llamaba Aimé Michel y que escribió varios libros sobre estas cuestiones y al final terminó escribiendo libros sobre historia. Y este personaje, Aimé Michel, decía que en estos temas, cuando le preguntaban si él creía en estas cosas, ¿no? Decía que hay que estar abierto a todo, pero no creer en nada. Y eso te salva. Es decir, hay que estar abierto a todo porque el universo es infinitamente fantástico, pero no lo conviertas en dogma. No te aferres a nada porque entonces te conviertes en un seguidor de Omne Conec, de la venusina. Y I know puedes I'm from Venus, Eso estoy es. ensayando para cuando me lleves. Y puedes acabar Claro, en fin, en claro. algún rancho en Kentucky haciendo cosas raras. Claro, ¿no? pero eso vosotros sois capaces, tú eres capaz en este caso de mantener la distancia suficiente como para que cuando ves a un señor vestido con una túnica dice, bueno, este es... Y luego... Pero la curiosidad, exactamente. Y la para ir a verle. curiosidad, exactamente. Para ir a verle. Vale, eso es lo que a mí a lo mejor me falta. No quiero vaya decir. a ser. Yo creo que... No vaya a ser todo el rato, ¿no? Yo creo que Spielberg aquí en esta película hace una cosa preciosa que a mí me ha dado mucha pena verlo ahora, porque me ha hecho muy consciente de hasta qué punto yo sí he perdido ese brillo, ¿no? Hay un momento precioso en la película que es cuando... el momento del secuestro del niño, ¿no? de la adopción del niño. Hay un momento precioso que nunca me había fijado en él, en el que el niño les llama juguetes. Mira al cielo y dice, toys, dice juguetes, tal. Eso, de repente en mi cabeza se ha unido con esa escena precisamente en la que Richard Dreyfuss está en su casa y el niño está detrás destrozando un juguete, destrozando una muñeca. Que ese eres tú, ¿no? Y me ha enseñado La diferencia. la diferencia. O sea, Richard Dreyfuss vive en una casa donde los niños rompen juguetes, donde los niños no quieren ir a ver Pinocho porque prefieren ir a un centro comercial o a jugar al golf. Eso es, a jugar al golf y demás. Y de repente Spielberg nos enseña el otro niño, ¿no? Que es el que no hay que perder, ¿no? Spielberg obsesionado con Pinocho, no solamente en esta película, en Inteligencia Artificial, incluso en la banda sonora de esta película suena durante un instante muy breve el When You Wish Upon a Star de Pinocho, es lo único de la película que no ha compuesto John Williams y suena en un momento muy determinado y es cuando Richard Dreyfuss toma la decisión de me meto en esta nave porque lo que hay en este mundo no me interesa nada, me meto aquí y voy a investigar y voy a que me brillen los ojos con todo lo desconocido que hay, ¿no? Fíjate, Es que esto ya de sí. que un padre abandona a sus hijos en 1977 ya me viene un poco peor. Sí, pero es que... No te van a entrar todos los chistes de huérfano, te lo digo, Pero Juan. es que es el año en que nací yo. O sea, Richard Dreyfuss en esa película podía ser mi padre. ¿Y si mi padre se ha subido un ovni? Claro, o sea, tienes que entenderlo, tío. O sea, ¿yo qué siento cuando veo esta película? Es Richard Dreyfuss, hijo de puta. ¡No!
Eso es verdad. ¡No! Sí. Que se está pirando, tío. O sea, déjales un Pero se post-it está o pirando algo. porque lo que tiene es un infierno en casa, perdóname que te diga. Hombre, O sea, también es verdad. Pero claro. Spielberg utiliza siempre los niños en sus, Sí, pero en sus fíjate. películas. Sí, y su obsesión Y su por obsesión. hay que mirar como niños. Hay una cosa en esta película que a mí me parece básica y es el lenguaje que se utiliza al final para contactar con los extraterrestres. Es el lenguaje que utilizarías, o utilizamos de hecho, para contactar con un bebé. O sea, a un bebé le cantas unas canciones, unas nanas o unas canciones con unas notas muy básicas, muy fáciles de recordar. A un bebé le rodeas de luces bonitas para que el bebé se quede encariñado, ¿no? Y al final lo que hace Spielberg es decirnos, el lenguaje está en lo básico, ¿no? El lenguaje está en la infancia. La única manera realmente en el caso de que los extraterrestres vinieran, de comunicarnos entre dos civilizaciones tan absolutamente opuestas, sería algo que nos une tanto como la luz y como la música, ¿no? Como los colores y como la música, o sea, lo más básico, lo más infantil, ¿no? Lo más de críos, ¿no? Yo por lo menos lo he interpretado así. Me Me parece acaba que de romper la cabeza. ese, macho. a mí me parece que es el mensaje final. O sea, son unos señores que vienen a cantarnos nana. Realmente sí, si lo piensas, No, en el fondo es que es verdad. son unas notas muy básicas, unas notas que puede entender cualquier bebé. Y si os fijáis, aquí ya, o sea, tú tienes tus movidas, tú tienes las tuyas, yo tengo las mías, ¿vale? Si os fijáis, los extraterrestres tienen un aspecto muy, muy grande de bebés. Son niños. Sí, claro. Los extraterrestres no aparecen como extraterrestres desarrollados y demás, sino desde luego no como habíamos visto a los extraterrestres hasta ese momento, sino que lo que salen de allí son bebés, la forma, la barriguita que tiene un bebé o yo. Bueno, es que- Esto es casualidad. Esto es casualidad. Porque, a ver, es que primero como querían hacer... O sea, a ver, es como te explico esto, es que es muy complicado. Cuando Spielberg dice cómo va a hacer los alienígenas y se reúne con su creador de los efectos especiales... Carlo Rambaldi, que luego crearía ET. Sí. Exacto, le dice... Rambaldi, ¿tú cómo te los imaginas? Dice, yo como orangutanes con patines. Entonces van a un zoo y cogen un orangután y le ponen unos patines y dicen, vamos a ver si grabando esto somos capaces de entrenar suficientes orangutanes con patines para que salgan en la película y hagan de alienígenas. Entonces, al parecer, el orangután, cuando fueron a hacer el test screen, se quitó los patines y se los tiró a Spielberg. Y entonces decidieron que no se podían usar orangutanes con patines. Lo que y entonces sea. pusieron enanos cabezones. Lo que sea, pero al final... Eran niñas de una escuela de ballet. Enanos cabezones. Eran niñas de una escuela de ballet porque Spielberg Sí. pensaba que las niñas se movían con más gracilidad. Con más agilidad, ¿verdad? Eso es. Claro, pero ves, si hay un intento de darle un aspecto Sin duda. de niño, infantil, de bebés a esos extraterrestres. Yo me he ¿no? dado cuenta de una cosa en Que en lo de este los visionado orangutanes de hoy. es verdad, ¿eh? Que te lo creo. que te En lo este, creo, pero al en este final- visionado de hoy de Encuentros en la tercera fase me he dado cuenta de un guiño en el que no había caído. ¿Cuál? Encuentros en la tercera fase probablemente es la película que yo he visto más veces en mi vida. La habré visto, sí, 30 o 40 veces, o sea, fácil. Porque en esos congresos serios de ovnis nos gustaba mucho verlas. Hombre, ¿no? allí... Pero... En los no serios, ¿cuál ponían? ¿Men in Black? sí. En los no serios O Mars ponen Attack. Jesucristo cazavampiros. Pero hay una escena en la que es la escena previa al secuestro de Barry, cuando Barry se escapa por la trampilla de la puerta, en la que se oyen unos pasos en el techo, ¿os acordáis? Es verdad. Sí. Sí. Bueno, eso tiene que ver con un caso que obsesionó a Spielberg durante muchos años y que yo he revisado a fondo últimamente. Es un caso que tuvo lugar el 21 de agosto de 1955 en un pueblecito muy pequeño de Kentucky, que se llama Hopkinsville, en una pedanía en realidad todavía más pequeña, que se llamaba Kelly. Aquella noche de agosto del 55, una familia, la familia Sutton, eran 11 personas, estaban dentro de una cabaña de madera donde ellos vivían, aislado en una finca, cuando de repente al caer la noche uno de los miembros de la familia sale a coger agua del pozo y ve una luz enorme que cruza por encima, ¿no? Va a alertar al resto de la familia de que ha visto algo extraordinario y cuando salen varios al porche, observan que del fondo del paisaje viene como una figurita pequeña, fosforescente,
como flotando. Claro, aquellos ven que no saben, o sea, ven que aquello, no sé, es muy raro. Entran, son de Kentucky, cogen los rifles y cuando aquello se acerca... Eso, darle pollo frito. Cuando se acerca un poquito más, la emprenden a tiros con aquello. Aquello, en vez de caer, o sea, en vez de desplomarse, cae como un tente tieso, se vuelve a levantar para pasmo de los otros, se meten dentro, vuelven a cargar munición y empiezan a disparar ya desde dentro de la casa aterrorizados. Y hay un momento en la descripción que hacen a la Fuerza Aérea, porque luego la Fuerza Aérea investigó la historia, en la que escuchan pisadas sobre el techo. Tac, 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 y empiezan a disparar al techo. El caso es uno de los grandes casos de la historia de aquellos años, ¿no? Llegó a la portada de los periódicos, hoy se conoce como el caso de los humanoides de Kelly Hopkinsville, porque fueron varios y en concreto tenían un aspecto muy propio, ¿no? Con unas orejas puntiagudas hacia los lados, llevaban como una especie de traje metálico, en fin, una cosa muy bizarra, ¿no? Y lo curioso de este asunto, por eso sé que le obsesionó a Spielberg, es que cuando él está trabajando en el guión de E.T., lo primero que él hace es tomar en consideración el caso de Kelly Hopkinsville. Y el primer guión es una adaptación de aquello, pero le parece tan brusco que termina derivándolo hacia lo que después sería E.T., sería una idea inicial. Pero no me había fijado yo nunca que esta historia de los pasos por el tejado, que es única de ese caso, también está también en Encuentros y que, en la tercera y que luego fase. recuperará Shyamalan en Señales. Y que incorporará, ¿os acordáis? Cuando escuchan los pasos en el tejado, entonces sale, Pues viene corriendo, de ahí, sale corriendo Joaquín Phoenix, empiezan a dar la vuelta al granero, ¿os acordáis? Viene del caso Kelly. Juan, ¿cuál es tu escena favorita o tu momento favorito de esta peli? Mira, llevaba 15 años sin ver esta película. Yo no la he visto tantas veces como Javier y la tenía muy olvidada. Y ayer por la noche, viéndola en casa, hubo momentos en que me ponía los pelos de punta porque no me había dado cuenta de lo buenísima que es. Es una obra maestra del cine. O sea, hay momentos maravillosos. O sea, toda la parte de la fotografía que pertenece a Douglas Slocum, o sea, que luego sería director de fotografía de Indiana Jones, ¿no? Y uno de los principales directores de fotografía de Spielberg. Y concretamente una parte que es la escena en la India. La escena en la India cuando de repente aparecen Loveland y Lacombe, acompañados por todo su séquito en ese viaje que están realizando en busca de los avistamientos alrededor del mundo, y de repente escuchan en los cánticos de todos... Eso es magia y miedo a la vez. Claro, de todos... Te provoca un montón de todos cosas los indios raras que están dentro. diciendo Aya, Ayare. Y eso en hindi significa he has come. Él ha llegado. Y entonces, en realidad, ellos están trasladando esas notas musicales a su propio idioma, convirtiéndolo en una canción que están cantando centenares de personas y ese momento que cierra cuando señalan todos a la vez hacia el cielo, ¿no? En una letanía, que es algo muy parecido también de alguna manera a una nana. O sea, que al final sí que está esa idea. Yo sí que creo que está es verdad, esa idea. Tienes razón. Javier, ¿cuál es tu escena, tu momento favorito? Si es que tienes alguno, o te quedas con un concepto, o te quedas con... Claro, cuando una película es tan importante para uno Claro, es muy difícil, es difícil quedarte no con... necesitas hacerlo, pero sí decir Pero por hazlo. qué es tan importante o cuál es el momento que todavía, tienes por desentrañar, a lo mejor, ¿no? Pues es que me cuesta mucho quedarme con un momento, ¿no? Pero... Hoy, ¿con qué te has emocionado viéndola? Fíjate, es cuando tú has dicho lo de las manos señalando al cielo, ese es un momento impagable, desde luego. Ya, pero no puedes decir la misma que yo. No, ya, lo sé. Pero... Sí puede. Claro, sí, por O sea, poder a dos puedo. personas no le puede gustar la misma No, cosa. pero que nos diga otra. Bueno, haberle si preguntado quieres, a él primero. Javier. Bueno, cuento yo la mía y tú si quieres luego te la Venga, piensas vale, o no. yo me la Venga, pienso. va. Yo voy a Vas contar la mía, pensando. que es súper absurda, ¿vale? A ver. O sea, no puede ser más imbécil, pero lo siento mucho, pero ha sido una de las cosas que más me ha sorprendido. Y no estoy aquí ya hablando ni siquiera de la calidad de la película, sino de la capacidad de ser genial que tiene un tío como Steven Spielberg. Hay un momento en el que, cuando hablábamos antes, ¿no?, de cómo refleja esa casa de clase media baja y demás, de cómo
de cómo toda la casa está estructurada como una casa en la que parece que de verdad se vive, ¿no? Y hay un momento que me ha dejado absolutamente loco, que es un momento en el que Teri Garr abre el armario y se ven las perchas que tiene en el armario. Bueno, no os habréis fijado ninguno porque el que no tiene la cabeza bien aquí soy yo. Pero cada percha es de su padre y de su madre. O sea, es un armario real. Es un armario como los que tenemos todos. O sea, que tú vas pillando perchas, las vas poniendo allí. Las robas en los hoteles. hoteles. Un día compras 5 porque no hay que robar. Entonces, compras 5 tal. Y el armario ese, el que había una percha demasiado larga, otra era de madera, otra era de tal. Y me ha dado de repente esa sensación de realidad y sobre todo he pensado, aquí hay un tío que ha dicho... No, las perchas no pueden ser todas iguales, porque en una casa humilde, sencilla, normal, las perchas no son todas iguales. Y de repente, o sea, me ha parecido que todo el genio de Steven Spielberg se concentra en ser capaz de poner perchas distintas en un armario. Está muy bien. Para mí, Para mí. Estamos hablando de perchas diferentes, genio. Una de las películas que inauguran probablemente el estallido como creador del director más grande de la historia del cine. Son distintas cada una. Y te vas a quedar con las perchas. Brutal lo de las perchas. Javier, ¿tienes alguna o tienes...? Es difícil. Estoy repasando la película no mejorar y esto. sí, bueno, me puedo... A ver, a mí hay un... Pero es más por la iconografía, que evidentemente los directores como Spielberg juegan con ella mucho, ¿no? Hay un momento que es el clímax, cuando llega ya el final de la película y a Richard Dreyfuss se le llevan los extraterrestres dentro del OVNI. Es el único que vemos entrar, ¿no? El resto del equipo que supuestamente va a embarcar en el OVNI no, está esperando. Está esperando, pero no lo vemos entrar. Y ese momento en el que los humanoides, ¿no? Los extraterrestres, se están llevando a Dreyfuss y Dreyfuss abre los brazos como si fuera Jesucristo entrando dentro de la nave, eso no está hecho al azar. No. O sea, es ese tipo de simbología que se utiliza reiteradamente y es el Mesías, de alguna manera, que se va, ¿no? Hay una frase en el Evangelio que a mí me ha roto la cabeza siempre que la escucho. Y a que sabes de cuál te estoy hablando, ¿no? Ese momento... Le pone a prueba todo el rato. Seguro que estamos pensando en la misma. Es ese momento cuando Jesús sabe que va a morir. Ajá. Y él le dice a sus discípulos, voy a morir, pero no os preocupéis. Ahora hay otras ovejas que están esperando mi pastoreo. Y tú dices, ¿dónde vas? Aquí ya has hecho lo que tenías que hacer. O sea, es verdad que von Däniken lo interpreta como que él quería ir a... Hay otras moradas en la casa del Padre, ¿no? Exactamente. Hay otros lugares a donde podría ir y que me maten allí también. Yo... Y eso. Bueno, me fascina. No, pero fascina hay algo mesiánico también en esta película. Claro. Es que Bueno, está claro. hablando de es que eso, el al ejemplo que final. has puesto de los brazos abiertos es muy me elocuente. parece mejor ejemplo incluso que el de las perchas. Fíjate que estaba muy arriba, ¿no? No sé, es que claro, yo al final es eso, al final me transmitís las ganas de que todo esto me apasione y de que lo conseguís vosotros. Lo consigue ¿no? Spielberg. Yo Lo creo que consigue Spielberg. Al final, no olvidemos que Spielberg después hará muchas más cosas, ¿no? Hará ET, pero él tiene también esta serie que seguro que habéis visto, que es Abducidos, Taken. Sí, que sí, es lo más cercano a encuentros en la tercera fase. Exacto, y lo es porque la niña, que es la narradora de la serie, la que te va contando toda la peripecia, te cuenta el caso de Roswell, te cuenta, por ejemplo, no sé si os acordáis cómo empieza Taken, yo lo tengo muy clavado, empieza con un ataque aéreo en la Segunda Guerra Mundial, donde los pilotos aliados están luchando contra los nazis, y aparecen unas bolas de luz, los Foo Fighters, que se cuelan dentro de los aviones y terminan derribando, ¿no? a uno de los pilotos. Esos Foo Fighters, que están en la literatura ufológica, también están en encuentros en la tercera fase, son las bolitas naranjas que van detrás de los ovnis, exactamente, y que durante mucho tiempo en la literatura ufológica se pensaba que podían ser una especie como de sondas, de telecámaras, de drones, cuando no se hablaba de drones ni existía la palabra en nuestro vocabulario, que podían utilizar para explorar, ¿no? estos alienígenas. Eso está ahí, está en Taken, que Spielberg lo va acumulando porque él lee sobre ovnis, él lee sobre estas cosas. ¿Sabes con qué me quedé yo de esa serie?
que me encantó. Hay un instante en el que cuando ha caído el ovni en el área 51 y O sea, ellos, el de Roswell, el ovni de Roswell, exactamente, sí. ellos lo recogen, es que hay un flashback hacia atrás, ¿no? Eso es, sí. En esa serie, ¿no? Y está el coronel que está investigando los restos, ¿no? Y él les pide a sus subordinados que le consigan armas de los alienígenas, ¿no? Tecnología avanzada. Y entonces cuando ya han pasado unos cuantos meses, de repente se presentan allí y dicen, esto es lo que hemos conseguido descubrir de los aliens. Y entonces él empieza a hacer así, con una tira de velcro. Y dice, o sea, lleváis meses investigando y solo habéis conseguido un método para que no se me caigan los pantalones. Y al fin y al cabo, tú te lo explicas, ¿no? Porque es ese momento como cuando tú entras en AliExpress y tú dices, malditos chinos, ¿por qué son tan avanzados? Porque todo te parece mágico, pues ese es el momento que está sintiendo él. Ha habido un montón de anécdotas bonitas en este programa. Y al final tengo que acabar con la del velcro. Javier, ven más, por favor, te lo pido. Vale. No lo hagas por amor al cine, hazlo por mí. Hasta aquí, Cinemascopazo. Gracias.